Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel. En el capítulo anterior terminamos el apartado Las tareas científicas del presente con la sección Lo verdadero como principio y su despliegue. ¿A qué conclusiones llegamos de ese capítulo? A diversas, sobre todo a el panorama de la filosofía hegeliana. Hegel está tratando de dar una descripción de su presente y del espíritu de su época de manera muy general. Y ahora vamos a comenzar el segundo apartado del prólogo, el desarrollo de la conciencia hacia la ciencia, y en este capítulo vamos a comentar la primera sección, el concepto de lo absoluto como el concepto del sujeto. Yo aquí tengo muchas anotaciones. Yo igual. Por ejemplo, cuando dice, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. En sustancia yo anoté también es lo absoluto. Y de toda la frase puse no solo lo en sí, sino también lo para sí en términos de racionalidad. Claro, porque considero que Hegel define el tema de la filosofía de una manera tan peculiar que quizá de repente en su lenguaje como que uno se puede perder a la manera de redactar de Hegel. Sin embargo, el tema clave me parece que es el de sustancia. Quizá como un tipo de historia de la sustancialidad, como de la historia del concepto, no estaría por demás, Maki, que nos dijeras qué es la sustancia. Es lo más básico, lo más elemental, y ya a la sustancia se añaden los accidentes, que es lo que puede estar o no estar, pero sin la sustancia no está el ente. Me parece perfecto. Como digamos lo siguiente, ¿cuál es el tema de la filosofía? El tema de la filosofía es la realidad, pero qué sea la realidad depende de cada autor. Por decirlo, le preguntas a Platón y Platón dice la realidad es la idea. Sí. Si tú le preguntas a Aristóteles dice no, la idea no, lo importante es la usía o la sustancia. Y en los manuales escolásticos, esos en los cuales de repente se educó toda una generación o generaciones y generaciones, te decían que la sustancia es aquello que es en sí mismo y no en otro. Exacto, claro, eso. Aquello que hace que una determinada cosa sea lo que es. Que cierto conjunto de palabras, de ideas y eso nos dé como resultado la fenomenología del espíritu y no Aurora de Nietzsche. Ok, entonces retomando la cuestión aristotélica, sustancia es lo que sostiene, lo que está de base de otra cosa que se llama accidentes. Desde la lógica aristotélica podríamos decir que cuantas sustancias hay, tantas realidades existan en el plano físico. La sustancia del celular, la sustancia del micrófono que tengo enfrente, hasta la sustancia individual pudiéramos hablar. Que ya cuando hablamos de sustancia individual empiezan ya las cosas peliagudas, ¿no? Y ahí también tiene que ver un poquito con Hegel, pero antes de llegar a eso, seguimos con el tema de la sustancia cuando Descartes da un giro radical y nos dice que no es que existan varias sustancias, sino existen solamente dos tipos distintos de sustancia: la sustancia que piensa y la sustancia extensa. La res cogitans y la res extensa, que a final de cuentas son distintos tipos de sustancialidades, porque el pensamiento es una cosa no física y la realidad física es mera extensión. Entonces hay leyes físicas para lo físico extenso y hay leyes del pensamiento que es inmaterial. Todo iba bien hasta ahí, hasta que llega... Todos nos entendíamos. Todavía más o menos tenía cierto grado hasta de cristianismo, si quieres. Y llega un autor que se le tacha de ateo, que se llama Baruch Spinoza, y dice, no, Descartes nos da a entender en realidad que lo que es sustancia no puede ser ni la extensión ni el pensamiento, sino que detrás de ello hay una verdadera sustancia, una única sustancia. Él le llama Dios, tú puedes llamarle naturaleza, a final de cuentas es la misma cosa.
y se expresa bajo dos atributos distintos que nosotros conocemos, que es extensión y es pensamiento, pero es una sustancia de múltiples atributos. Entonces, muchos de los datos que dice aquí evidentemente están mencionando a el pensamiento de Spinoza. Spinoza era un judío, pero que ni siquiera fue querido por los propios judíos. Entonces, si ya de por sí había un gran ambiente antisemita en la época, bueno, pues Spinoza era el despreciado de los despreciados. Era una persona que lo tenían por mala persona. Que por cierto, no se dedicaba a la filosofía, como yo comprenderé. ¿A qué se dedicaba? A pulir lentes. Era básicamente optometrista, ¿no? Sí, cuando el pulir lentes también era una cuestión científica por los telescopios y demás, ¿no? Que en ese momento también era algo como científico, pero optometrista, como dijeras tú. Lo que sucede con Spinoza es que lo van a tachar de ateo, ¿no? Y lo que él capta, toda su filosofía o su metafísica, que se encuentra expresada en ética en orden geométrico, es como una derivación lógica de lo que dice que es la sustancia. No sé si sepas la definición de sustancia de Spinoza. No. Dice, sustancia es aquello que es en sí y se concibe por sí. Entonces, o sea, ¿qué? Si es en sí, es casi la misma definición que Aristóteles. Es en sí, pero cuando afirma se concibe por sí, le agrega una situación extraña, porque entonces resultaría que la misma sustancia es autopoética, o mejor dicho, que la sustancia se crea a sí misma. La causa es causa de sí. Pero si decimos que la sustancia es causa de sí, en pocas palabras estamos diciendo que Dios como que se creó. Ajá. Porque uno en el sistema aristotélico tomista dirían, Dios no es causa de sí, Dios es causa incausada. Y él dice, no, Dios es causa de sí, por un lado. Por otro lado también está diciendo, y se concibe por sí misma, también implica que no hay algo que escape en realidad a la sustancia. Entonces, cuando decimos con Hegel, bueno, ¿cuál es el tema de la realidad? ¿Cuál es el tema de la filosofía? El tema de la filosofía es la realidad. Y le preguntamos, ¿qué es la realidad? Él nos va a decir un concepto clásico de filosofía y nos dice, la realidad es la sustancia. Pero ojo, no es la sustancia aristotélica. Se parece muchísimo más a la sustancia espinosista. Que parecerá un giro así como que, ay, pues X, ¿no? Pero para Aristóteles, la primera causa, cuando decías es una causa incausada, entendemos otra vez Dios con minúscula, ¿no? Sí. Entonces Dios es eterno, Él siempre ha existido y por eso nosotros somos imperfectos, ¿no? Así es. Pero aquí en el giro que le da Spinoza es esa paradoja de decir, ese algo se creó a sí mismo. ¿Cómo te puedes crear a ti mismo? O sea, que ya existías, ¿no? Claro. Por un lado. Por otro, resulta que Hegel ve que allí la filosofía de Spinoza va a ser mal vista. Para mí, este segundo párrafo es una cosa intraducible. ¿Por qué? No le entiendo nada. ¿De verdad? Sí, no. La primera frase me parece que puede estar que es consecuencia de lo que estábamos comentando. La sustancia viva. O sea, hay sustancia que es toda la realidad, ¿no? Pero la sustancia viva es además el ser que es en verdad sujeto. La sustancia es todo, pero no es lo mismo aquello que está sosteniendo, aquello que es la realidad es todo. Pero la filosofía no brota de las piedras, la filosofía no brota de los perros, la filosofía brota del sujeto. Oh, ya. ¿Quién es el sujeto? Pues la conciencia. O sea, el sujeto es la sustancia viva. La sustancia viva, sí, es además el ser que es en verdad sujeto, pues es el ser humano en pocas palabras. Ok. Pero solamente en el ser humano se da una característica interesante. Es a partir del ser humano en donde la sustancia vuelve sobre sí misma, porque al ser humano le compete repensar a la sustancia. Podríamos llamarle así en términos muy generales, aunque no sea propiamente hegeliano, llámale sustancia, llámale ser, llámale idea, pero ¿quién piensa eso?
lo piensa el ser humano. Solamente, ¿cómo es que la sustancia se puede pensar si no es a través del ser humano? Por eso la cuestión esta de decir la sustancia viva, me parece, es el sujeto. Y cuando hablamos del sujeto hablamos de la conciencia, ¿sí? Y hay que decir que, bueno, este tránsito que va de la sustancia abstracta de Spinoza hasta el yo de la conciencia es el tránsito de Spinoza hasta Fichte, hasta Schelling y obviamente Kant. Pero lo que hace Hegel es llevar la tesis más allá, analizar estos procesos de una manera más profunda, más histórica. Y bueno, cuando dice que es en cuanto sujeto la pura y simple negatividad, me parece lo siguiente, que si nosotros lo leemos bajo la óptica de la clásica epistemología, sobre todo la epistemología moderna, vamos a hacer una tremenda separación entre lo que sea lo real y lo que sea la conciencia. O podríamos llamarlo así, entre lo que es el objeto y lo que es el sujeto. Entonces, ¿qué es lo real? Para una postura ingenua, lo real es el objeto independientemente del sujeto, porque el sujeto no determina a esta realidad. La realidad es la realidad y esta realidad es la realidad objetual. Pero entonces, ¿qué es aquello que es en sí? Que es un término hegeliano que nos va a dar múltiples batallas y que ya de una vez lo podemos sacar. Lo que es en sí es, para una perspectiva ingenua, la realidad. Y lo que es para sí mismo es la conciencia. Entonces, la afirmación se encuentra en la realidad. ¿Y qué es el sujeto? La negatividad. Lo que no es la realidad. Ah, claro. O sea, ¿qué es lo real? Lo verdadero, lo en sí, el objeto. ¿Qué es lo que es para sí? Lo que es lo negativo, lo que no constituye la realidad, la conciencia o el sujeto. De entrada, el sujeto es la no objetividad, pero se da un desdoblamiento interesante de la misma sustancia, porque en realidad es la sustancia que se está pensando, pero en un desdoblamiento que hace el ser humano cuando repiensa o se repiensa a sí mismo desde el plano privilegiado de la conciencia humana. O sea, nos volvemos objeto, pero de manera involuntaria, ¿no? Digamos que a final de cuentas, en última instancia, no hay esta distinción tajante entre objeto y sujeto, sino que el mismo sujeto que se llama sustancia se está pensando a través de una conciencia. Hegel es muy arriesgado y dice, no, pues solamente existe algo, lo que en realidad existe se llama sustancia. Pero la sustancia que abarca tanto al sujeto como el objeto, pero solo se entiende mediante el sujeto. ¿Sí? ¡Ay, lo logré! Pero entonces se rompe la distancia que existía en realidad. En pocas palabras, el proceso que trataremos de narrar es cómo hay una reconciliación a través de los procesos de conciencia para que exista como un tipo de unidad entre el en sí y el para sí. Como al final de Evangelion. A ver, nunca lo he visto. Cuéntanos a detalle. Yo no soy yo soy el yo que está en tu mente. Y la mente es lo que existe. Sí. Si la mente es lo que existe y soy yo, y es como un romper esta barrera sujeto-objetual y pensarla de una manera más general, más real, en pocas palabras. Sí, yo pensé que el segundo párrafo era difícil, el tercero es como querer atravesar la pared con la cabeza. Hay una frase bella al inicio del párrafo que dice: la vida de Dios y el conocimiento divino pueden, pues, expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo. Porque si Dios es amor y la sustancia es Dios, claro, entonces es Dios jugando consigo mismo. Vamos a poner un ejemplo cursilón, romántico, pero que está acorde con... ¿Qué es un acto de amor? Pues es una relación que existe entre el amante, el amado, y lo que une a estos es el amor. En tanto que hay una sustancia y hay un sujeto. Y en esa relación dialéctica que une a amante y amado es donde se da la fenomenología, en ese despliegue. Si nosotros habláramos solamente de la sustancia, tendríamos solamente algo abstracto como el amor. Como si solo habláramos del amor. El amor. Pero el amor es lo más triste que exista si no existe un amante y un amado.
Solamente eso le da sentido, solamente eso le da carne, solamente eso lo constituye en algo real. Entonces, si nosotros estamos pensando en Dios como una sustancia abstracta al modo espinosista o al modo de la religión y demás, como que se pierde el sentido real de lo que sea Dios. Y por ende, esta relación es descrita en Hegel como un juego del amor consigo mismo. Es como si la sustancia se autoconociera a través del pensamiento. Me llama la atención cuando dice: esta idea desciende al plano de lo edificante e incluso de lo insulso si faltan en ella la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. Es quedarnos con una idea muy romántica de lo que sea Dios y lo que sea el ser humano. Es quizá lo que platicábamos, que no me acuerdo si lo mencioné en el contexto de Daredevil, cómo sufre más un creyente que un ateo en esa cuestión del abandono, la noche oscura del alma, ¿no? Sí. O el abandono de Dios. Sí. Es más doloroso creer en un Dios y creer que no te ama, Claro. que creer en un Dios así de forma de ¡ay, Dios! O no creer en Dios. Y el símil que pones es genial por la representación plástica que nos presenta. En la experiencia mística se describe esta noche oscura como este tocar fondo del santo que de repente en ese momento de total desesperación, de angustia existencial y demás, Dios se hace presente y cobra un sentido. O sea, Dios no está en los momentos fáciles, sino en el momento más difícil en el cual te encuentras, ahí aparece. ¿Y a qué va todo esto? Bueno, que a final de cuentas vamos a contar la historia de una conciencia que está buscando a la sustancia. Vamos a contar la historia de cómo la amada está buscando desesperadamente al amante, a su amado. Y como mencionábamos, esa búsqueda es dolorosa. Es una noche oscura, es un calvario, es un paso. Algunos llamarán, incluso en términos generales, aunque hay un apartado que se llama así, es una conciencia desdichada. Una conciencia desdichada que está luchando y luchando y luchando y tropezando hasta que encuentre plenitud. Se parece a mí. Es una historia trágica como la vida de Maki, sí, es algo así. Pero quitar este aspecto negativo, quitar el aspecto del dolor y que no sea del todo inmediato, nos conduce ciertamente a hacer muy superflua la relación. ¿Qué le quitamos? Le quitamos dolor, le quitamos paciencia y le quitamos trabajo. Hegel para la vida. Claro. Como cuando menciona uno, ¿no? O sea, una pareja, y en el sentido de pareja amorosa, no, la mejor pareja no es la que nunca se pelea. No, al contrario. Tampoco hay que Tampoco es la que siempre se pelea. Pero sí no podemos negar lo negativo. Hay una dialéctica en la pareja. Y hasta cuándo se constituyen en realidad como pareja, cuando ya hay un ceder de ambos y se constituyen en algo que los identifica. Pero a mí me llama la atención cuando dice: de lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado. Pero no habíamos quedado en que era el todo. Sí, el y es lo primero. y el resultado y... Pero cuando decimos, por decirlo, el principio se encuentra en lo absoluto, y yo digo absoluto, lo que tenemos del absoluto en realidad es un concepto vacío de lo que es el absoluto. Ejemplo similar, cuando decimos la felicidad, todos traemos el mismo concepto de felicidad. Bueno, el concepto es el mismo, la concepción es distinta. Sí. Entonces, todo mundo quiere o buscamos ser felices, pero muchas veces nos preguntamos, ¿y en qué consiste en realidad la felicidad? ¿Hemos experimentado la felicidad? ¿O cómo es que buscamos algo sin conocerlo a profundidad? Porque si lo conocemos, si lo decimos es porque algo lo conocemos, pero lo tenemos en un concepto tan abstracto que en realidad no hemos devenido seres felices. Cuando yo pueda decir, sé lo que es la felicidad, es porque yo soy feliz. Retomando el ejemplo que decíamos de los artistas, de que hay que enseñar el trabajo aunque no esté terminado y así, pudiera ser una pintura, no es pintura hasta que se terminó. Claro. ¿No? Entonces, si yo estoy compartiendo bocetos y eso, no terminan de formar parte del proceso de hacer la pintura hasta que está la pintura terminada. Claro, es más... Como cuando siempre estamos diciendo, es que ya voy a trabajar en mi tesis. Claro. Hasta que está terminada la tesis, ya podemos decir que todo lo anterior fue parte del proceso para hacer la tesis.
Un ejemplo triste para mí, pero sí. Pero sí, y este ejemplo de la pintura también sería ideal tratar de explicitarlo porque, bueno, tengo que hacer una pintura al óleo. La idea de la pintura ya está, pero lo que yo no sé es lo que tengo que hacer dentro de la pintura, cómo tengo que plasmar lo que tengo que plasmar. Entonces, en esta relación de la pintura, constantemente estoy haciendo cambios, o hago bocetos, o lo modifico, o no me gusta, empiezo de cero, pero está en ese venir hasta que, como dices, ya está terminada. Yo ya la tenía conceptualmente al inicio. Va a ser mi pintura, es una pintura al óleo que yo tengo que hacer, pero su realización es lo interesante, lo que hace que esa pintura en realidad sea mi pintura. ¿A qué se refiere Hegel con santo horror? Partimos de un santo horror me parece, de la mediación que tiene que vivir la conciencia. Mejor dicho, del proceso que tiene que realizar en este proceso de conocimiento hacia la sustancia, y que es difícil y dices, bueno, pues mejor yo prefiero quedarme con una noción más sencilla de lo que sea Dios, o de lo que sea lo absoluto, o de lo que sea la sustancia, que a final de cuentas para Hegel parecería ser lo mismo. Entonces hay un santo horror de decir, no, mejor no, quiero conocer esto de manera en el proceso de su devenir, y quiero asimilarlo así como me han dicho que es. Hay como un respeto que ante un tema que no conocemos, pues dices, no, pues eso, o sea, de eso no voy a hablar. Hay un santo horror para la física cuántica, pues yo no voy a hablar de física cuántica porque está alejado de mí. Y pues lo leo en Wikipedia y que habrá gente que vive sin ese santo horror. Sí. Bastante. Sí. Que es un síntoma de nuestros tiempos actuales. Pues vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, porque es una sección bastante densa. Pero Néstor, dinos qué es lo esencial que debemos tener claro hasta ahora. Lo esencial es la sustancia. ¡Ah! Lo esencial es comprender la relación que Hegel nos quiere dar a entender entre la sustancia y el sujeto, y cómo el devenir interviene en esta relación y trastoca toda la relación sujeto-objeto como nos la habían presentado anteriormente. Todavía no lo terminamos de explicar, pero al menos esa es como la idea central. Entonces, hablando de la sustancia, hasta aquí le vamos a dejar en el capítulo de hoy. Vamos a continuar leyendo la sección El concepto de lo absoluto como el concepto del sujeto en el siguiente capítulo. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta pronto. Nos vemos.